Vine a Madrid por una serie de circunstancias y después de los estudios y de estar trabajando con un trabajo como la mayoría, administrativo, con un sueldo fijo, a mí me inquietaba. Entonces me metí en el mundo de la venta y me gustó, me apasionó. Y entré en el mundo del sector inmobiliario y me gustó todavía más. Pues mira, como casi todo lo que pasa en esta vida por necesidad. Yo me vi por necesidad y al final tuve necesidad de crear mi propio proyecto. Yo creo que si yo me hubiera encontrado con un proyecto donde yo me hubiera o con el que yo me hubiera identificado, posiblemente yo a lo mejor no hubiera emprendido. ¿Cómo fue esa primera venta cuando dijiste, ostras, he dejado algo totalmente estable y me he dedicado a esto y encima he vendido, he hecho mi primera venta inmobiliaria? ¿Cómo fue? Pues mira, terrorífica, te voy a explicar por qué. Nosotros sabemos lo que tiene que hacer un comercial para vender 2 pisos al mes y lo vende en el momento que lo hacen. Bueno chicos, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo. La verdad que me hace muchísima ilusión, ya que creo que vamos a aprender un montón y sobre todo quiero dar la bienvenida a una persona que lleva más de 40 años en un sector que es muy competido y sobre todo muy difícil hacerlo sostenible, y ella lo ha hecho posible. Muy buena, María José, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Fantástico, la verdad que nos hace mucha ilusión que esté aquí. Y tardes a vuestra audiencia también. Genial. Pues bueno, para nosotros nos gusta siempre comenzar un poco este podcast conociendo a la persona. ¿Quién es María José? Bueno, pues una mujer, como es evidente, de una edad determinada. Sí. Yo tengo una amiga que dice, ¿qué edad tiene? Y dice, pues estoy más o menos aproximadamente en torno a los 5 y a ti no te importa. Sí. Bueno, pues de una edad indeterminada, sí. Que empezó hace 45 años en este sector, que le encantó y que bueno, que decidió emprender en el 84 y que 40 años después me encuentro con una posición y con una trayectoria apenas sin darme cuenta, ¿no? Totalmente. Me resulta complicado pensar que han pasado esos 40 años, me resulta francamente complicado. Claro. Pero bueno, soy extremeña y casi ya madrileña, porque son demasiados años en Madrid. Claro. Nada, divorciada con 2 hijos y no sé, alguna cosa más. Yo creo que muy poco Suficiente. Más. Muy poquito más. Genial. Qué bueno. Y María José, ¿qué te llevó a empezar en este sector del mundo inmobiliario? Pues yo creo que estaba predestinada. Mira, mi padre era tratante de ganado, era un extremeño de una zona determinada de Extremadura, Cáceres, de la zona de Ambrós, y era un tratante de ganado. Y la verdad es que a mí me encantaba, era autónomo, era emprendedor, era empresario y a mí me encantaba su trabajo. Lo que pasa es que yo era chica y no podía ocupar ese puesto. Claro. Vine a Madrid por una serie de circunstancias y después de los estudios y de estar trabajando con un trabajo como la mayoría, administrativo, con un sueldo fijo, a mí me inquietaba. Entonces me metí en el mundo de la venta y me gustó, me apasionó. Y entré en el mundo del sector inmobiliario y me gustó todavía más. Qué bueno. Me pasó que no me gustaba cómo se hacían las cosas donde yo empecé a trabajar. Pero sí que me gustaba el sector y sí que me gustaba. Yo sentía que yo quería construir una profesión de esto. Y al final la decisión de la construcción de una profesión la tomas tú, no la toman los demás. Mi sector es un sector que no está profesionalizado, el sector de mediación e intermediación no está profesionalizado y somos un oficio de paso, no somos una profesión como tal. O sea, entonces, bueno, de alguna manera un poco mi objetivo, mi reto era construir una profesión y conseguir mantenerme en el tiempo, conseguir surcar generaciones, que era lo que yo decía. Claro. Pero era como una especie de sueño, ¿no? Y decías que al principio empezaste trabajando, ¿no? En este como comercial y demás. ¿Cómo fue el paso ese de pasar de ser asalariada, en este caso comercial, a montar tu propio negocio de intermediación? Pues mira, como casi todo lo que pasa en esta vida por necesidad. Yo me vi por necesidad, si es que la necesidad es la que de verdad ha hecho que el mundo cambiara, que las personas nos atreviéramos a trascender de la realidad. Y a mí me pasó que a mí, como os decía, me encantaba el sector y lo que me sucedía era que no me gustaba cómo se estaba realizando la labor y al final tuve necesidad de crear mi propio proyecto. Yo creo que si yo me hubiera encontrado con un proyecto donde yo me hubiera
o con el que yo me hubiera identificado, posiblemente, no lo sé, no lo sabe nadie, posiblemente yo a lo mejor no hubiera emprendido, ¿vale? Vivienda 2. Pero me pasó que no encontré mi hueco y entonces yo sentía, en ese momento tú no sabes realmente lo que quieres. Quizás lo que no quieres, porque yo creo que todo empieza ahí, ¿no? Claro. Empieza sabiendo lo que no quieres, que ya es bastante, ¿eh? Que en esta vida no saber lo que uno quiere te lleva realmente por el camino que debes de ir, ¿no? Te indica el camino que debes de coger. Y eso fue lo que me pasó a mí, que no sabía perfectamente lo que no quería y no quería lo que había. Y esa necesidad me llevó a emprender mi propio proyecto. Qué bueno. Qué interesante. Yo me encantaría que nos contara un poco, que volviéramos un poco atrás a esa María José que estaba empezando. ¿Cómo fue esa primera venta? Cuando dijiste, ostras, he dejado algo totalmente estable y me he dedicado a esto y encima he vendido, he hecho mi primera venta inmobiliaria. ¿Cómo fue? Pues mira, terrorífica. Te voy a explicar por qué. Os voy a explicar claramente. Mira, hace 40 años el sector inmobiliario no es un sector profesionalizado y el sector inmobiliario había muchísimas irregularidades, muchísimas. Y se trabajaba muy a bulto, sin tener conciencia realmente del servicio, de la atención al cliente y había mucha falta de conocimiento y se acometían alguna que otra atrocidad. Entonces mis 2 primeras operaciones fueron, digo terroríficas, bueno, es que fueron sin beneficio porque tuvimos que arreglar 2 operaciones de 2 clientes que les habían embarcado en un problema, otros profesionales. Entonces tuvimos que deshacer ese problema, arreglarlo y no nos podían pagar, no podían pagarnos honorarios porque no tenían dinero. Entonces, claro, imagínate las primeras operaciones y encima no te pueden pagar. Uno de los clientes me regaló un juego de café y otro cliente me regaló un juego de copas, pero claro, con eso no se pagaba la publicidad, no se pagaba nada. Esos fueron mis primeros comienzos, ¿no? Las primeras 2 operaciones de Vivienda 2, que fue realmente curioso, ¿no? Y luego sucedieron las otras. O sea, fue difícil, realmente difícil, ¿eh? En un sector como el nuestro, donde hay muchos cantos de sirena, donde el nivel de profesionalidad, como digo, profesionalización es bajo y como consecuencia de ello lo que permanece son indicadores muy volátiles como el olfato, la improvisación, la suerte. Bueno, pues es muy difícil mantenerte, ¿no? Entonces el reflejo que tienes ahí fuera pues es un reflejo que no es la realidad. Yo me acuerdo que al tiempo que yo emprendí había otros compañeros en otras partes y tal, no, nosotros hemos vendido tanto, y yo, claro, yo me encontraba con que yo no había vendido tanto, no éramos capaces, mi realidad no se reflejaba en lo que me contaban. Hablo de los cantos de sirena precisamente por eso, ¿no? Por cuántas cosas se dicen, se piensan y luego realmente no son ciertas, ¿no? O no son reales, son gran parte fantasía, porque mucha gente vende sin haber de verdad finalizado la operación y después esa operación no existe, ¿no? Claro. Pero en su cabeza sí, ¿no? Entonces, enfrentarte a eso es duro, muy duro, entonces hay que tener cabeza y hay que tener muy bien definida la hoja de ruta. ¿Qué quieres? ¿A qué te dedicas? ¿Y por qué lo haces? O sea, eso es algo muy importante. Para mí, muy importante, por ejemplo, es definir la misión y la visión de tu proyecto. O sea, en mis comienzos, aunque yo no tuviera idea de lo que aquello significaba, porque era muy joven, mis comienzos yo sí que tenía claro lo que antes te he comentado, yo no me quería cruzar de acera. No cruzarte de acera lleva implícito un nivel de compromiso muy alto. O sea, yo me quería enfrentar a mi cliente, hiciera como hiciera mi trabajo. Si lo hacía mal, tenía que aguantar el que me llamaran la atención e incluso no cobrar mis servicios. Y eso ayudó bastante. Bastante. ¿Cuál era el puerto de destino? Promover beneficio y utilidad al bolsillo de mi consumidor. ¿Y de dónde estaban establecidos? ¿Por dónde pasaba la ruta de mi cuenta de resultados? Pues solamente por promover ese beneficio al bolsillo del consumidor. Si ellos ganan, yo gano. Si no ganan ellos, yo no puedo ganar. O sea, esto es un corto... O sea, si el cliente no gana, tú estás muerto.
¿entiendes? Tú no puedes permanecer en el tiempo, es tan simple como eso, ¿eh? Realmente las cosas son mucho más sencillas de lo que la gente piensa. Totalmente. Bastante más, ¿eh? Nos complicamos la vida de una manera, y no, si tú das a ganar a otro, ese otro te mantiene en el tiempo, créeme, porque le eres útil, le eres beneficioso, y de ahí es de donde nace, realmente donde han nacido la mayoría de las especializaciones. Hace, ¿cuánto? 100 años, ¿por dónde iban los dentistas? Iban en burros, en mulas, pueblo por pueblo, te habían adquirido unas habilidades para poder sacar una muela o para poder, ¿sabes?, sin dolor, ¿sabes? Y ¿cómo es que hoy son una especialización imprescindible en nuestra sociedad? Pues porque han promovido beneficio a los consumidores, y es el consumidor el que te traslada en el tiempo, no eres tú al final, ¿eh? Qué bueno. Hay un problema enorme que pervierte todo, que es la confluencia de intereses. Entonces, cuando una misma persona atiende a un comprador, a un vendedor, ¿vale?, es muy difícil sostener el servicio, porque tú vas a un propietario y le dices, venga, voy a venderte tu casa, y le convences de un precio, porque tienes que convencerle de un precio, eres un profesional y tienes que hacerle una valoración de la casa y tal, y apuestas por ese precio. Y al día siguiente o a los 2 días, esa misma persona, esto es lo que pasa en mi mercado, va con un comprador, y esa misma persona representa los intereses del comprador, a la par que está representando los intereses. Entonces, claro, te da la vuelta a la cabeza, te vuela, dice, ¿pero esto qué es? O sea, no tiene sentido, y es que no lo tiene, tú no puedes defender los intereses de dos, es imposible, no lo es. Totalmente. Por más que queramos venderlo, por más que queramos blanquearlo, no es posible. Y yo eso lo he tenido siempre muy claro. Mi comercial es un vendedor, y yo entiendo que mi vendedor, y ahí están ellos, que además siempre hay unas peleas enormes, claro, el comercial mío se mata por su cliente, defiende los intereses del cliente, la oferta que ha pasado a su cliente, porque le pasa esto, porque le pasa lo otro, porque el cliente tal, porque me ha dicho no sé qué. Y ahí tienes a un captador que está defendiendo los intereses de un propietario. ¿Entiendes? Qué bueno. Y entre medios hay una persona que es ecuánime, que es el responsable, ¿de acuerdo?, que tiene hay unos protocolos de actuación, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, ¿sabes?, tenemos muy claro que cada uno tiene que representar a cada uno y que cada uno tiene que defender los intereses, aunque te diré que nosotros trabajamos en exclusiva, el primer cliente que firma y apuesta y nos deposita la confianza en Vivenda 2 es el propietario, y nosotros vamos a muerte, pero es cierto también que también defendemos los intereses de los compradores, porque son nuestros futuros propietarios, 100%. Es que son nuestros futuros propietarios, es que hay mucha gente que dice, no, yo solamente defiendo los intereses de un propietario, y si defendéis los intereses del propietario, no tenéis por qué defender los intereses. No, nosotros defendemos los intereses de un propietario, por supuesto que sí, por encima de cualquier cosa, pero también los intereses de un comprador. Claro. ¿Vale? Qué bueno. María José, después de casi 40 años, casi 45, había explicado antes, ¿cuál ha sido, cómo ves el sector, cómo ha cambiado el sector inmobiliario desde que empezaste hasta ahora, después de casi 40 años? Mucho y para bien, a pesar de que todavía tenemos un margen de mejora altísimo. Hay una faceta que yo no he mencionado, que yo soy una persona que en su momento, cuando emprendí mi proyecto, yo decidí, otra de las cosas que hice fue dar de alta mi personal. En mi sector lo que se llevaba y lo que hasta ahora lo que se ha llevado siempre ha sido contratar autónomos. Y yo decidí que no, que quería contratar laborales desde el minuto 1. ¿Pero qué me pasaba? Que no había convenio sectorial, que yo tenía que contratar a mi gente bajo el convenio de oficinas y despachos, allá por 1984. Y así estuve hasta 7 u 8 años después, que un día decidí que no podía seguir siendo una empresaria que pagaba impuestos y que fuera total y absolutamente opaca para la administración, para los gobiernos. Es decir, yo no tributaba, yo no aparecía como tal, yo estaba dentro de un saco genérico, oficina y despacho, yo me dedicaba a mediación e intermediación, no teníamos convenio sectorial, así es que reuní a varias empresas, en concreto a 7 empresas, y monté una patronal. Montamos una primera patronal y creamos el primer convenio sectorial, que se publicó en el 2003. Ostras, qué bueno. Sí, es el que hay. No, me ha sorprendido porque te iba a preguntar, bueno, ¿qué hitos o momentos especiales has encontrado en tu carrera? Digo, pues te me ha adelantado. Bueno, ese es uno, ha habido muchos más, ¿no? Y el objetivo de la creación de ese convenio sectorial no solamente fue ese. Yo perseguía un sueño, que voy a ver si consigo consolidarlo,
que estoy en ello todavía, esto hay que continuarlo, y es la cualificación del sector. Entonces, creamos un convenio sectorial, se publicó en el 2003, inmediatamente que se publica nos ponemos a trabajar, o me pongo a trabajar, porque casi te diría que soy yo la madre de todo esto, por lo menos de los que quedan, la cualificación sectorial, ¿vale? Eso se trabaja, tú no puedes cualificar un sector, ¿vale? Lo trabajas en convivencia con gobiernos y sindicatos, ¿de acuerdo? Hay una cosa que se llama INCUAL, entonces empiezas a trabajar con ellos. Entonces, la cualificación sectorial, la cualificación de un sector, la tienen la mayoría de los sectores que reconocemos como sectores profesionales, es la teoría de donde nace la formación, es el marco teórico del que nace la formación que va dirigida a cada perfil del sector, ¿vale? Hasta que no tienes convenio sectorial no puedes crear una cualificación. ¿Por qué? Porque el primer carnet de identidad, vamos a decirlo así, de un sector es el convenio sectorial, ahí identificas los perfiles, empiezas a cotizar con ellos frente al gobierno y una vez que has cotizado le dices al gobierno, ahora cotizo, ¿no? Venga, vamos a ver si me puedo cualificar. Ya eres más atractivo de cara al gobierno, por lo tanto se te abren más las puertas. No, ya eres público, ya eres transparente, ¿de acuerdo? Ya eres un sector reconocido, ya estás tributando. Nosotros en el momento que tuvimos un convenio sectorial de mediación e intermediación, ya éramos un sector. un sector reconocido. Y ahora empezamos con la cualificación, empezamos a trabajarlo y conseguimos que nos publicaran la cualificación sectorial en el 2011, ¿vale? Desde el 2003 hasta el 2011 estuve picando puertas en las administraciones. Y estamos dentro estamos ya desde el 2011 en el libro de familias de formación profesional. Yo estoy implantando la formación profesional en el sector. Esa es la otra. Sí, estoy implantándola, sí. Sí, por eso os decía si me habíais bicheado, porque doy muchas charlas de esto. Sí, eso me abre una duda, no sé si lo conocerás el término. ¿Conoces el término infoproducto? No sé a qué te refieres con eso. Sí, ¿Qué es? Sí, mira, una de las cosas que se está produciendo es que está habiendo una disrupción en lo que a obtención de información reglada se refiere, ¿vale? Va muy lento. ¿Eso qué quiere decir? Yo, por ejemplo, he estudiado 4 años de carrera universitaria de marketing e investigación de mercados y además también de empresa, y la realidad es que los procesos educativos no están actualizados a día de hoy. Vale. Ya sé. Ante este problema surge una figura que es la de crear cursos, crear formaciones digitales, que es paquetizar una información y venderla a personas que tienen intereses homogéneos. Por ejemplo, quiero aprender sobre... Esto, por ejemplo, se da mucho en Brasil, un ejemplo muy claro, que es, quiero aprender a cómo se hace para plantar un tipo de planta muy concreta de allí. Y sacan una formación y enseño a un colectivo a hacerlo, pero bien hecho. Es una formación bajo la estructura formativa estatal reglada, porque, a ver... Las directrices las marca el que lo implementa. No. Yo de lo que estoy hablando es de una formación estatal. Yo de lo que estoy hablando es de la formación dual ahora mismo, de una titulación oficial, de eso estoy hablando. Porque es verdad que hay muchas formaciones, pero ¿cómo reconocemos nosotros una formación? A un profesional, porque está cualificado. ¿Qué significa estar cualificado? Cualificado significa que tú has aprendido una profesión, me da exactamente igual que sea en grado universitario, que sea en formación profesional, y que la estructura, el vehículo formativo estatal, el Ministerio de Educación, te lo ha validado. Por eso llevamos a nuestros hijos a los colegios, por eso a nuestros hijos no van a una academia, ¿sabes? Sino que le decimos, no, tú titúlate, tú, fórmate. Certifícate. Claro, certifícate. Entonces, de eso estoy hablando yo. O sea, nosotros no somos profesión porque no estamos cualificados frente a la sociedad. Pero, por ejemplo, imagínate, las coordinadoras, los administrativos están. Entonces, yo voy a contratar ahora mismo una coordinadora. Y yo busco a una persona que viene ya cualificada, que tiene una formación de FP o bien una formación universitaria, ¿correcto? Vale, entonces yo como empresaria hay una parte de esa persona que ya está formada. No tengo
que formarla. Es que nosotros como empresarios dentro del sector mediación e intermediación, dentro del sector inmobiliario, tenemos que coger a gente y no partimos de cero, partimos desde menos cero. Es decir, tenemos que implementar toda la formación, le tienes que enseñar cómo funciona tu empresa y además formarlo en el negocio, ¿entiendes? Enteramente, porque no nos viene. Cuando exista la formación, que ya por ejemplo en Asturias este año ha empezado, y la tengo en marcha, en Galicia, la tenemos en marcha, en Andalucía también se está trabajando. Qué bueno. En Castilla y León, en Cantabria, ¿de acuerdo? Ya estamos con todas las direcciones de formación profesional dual de todas estas autonomías para que dentro de los institutos de referencias de formación profesional puedan estar nuestros módulos, esa cualificación de la que hablo, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, las cualificaciones sectoriales tienen 3 vías para ponerlas en marcha. Una es la formación profesional, la otra es los certificados de profesionalidad que van dirigidas a la formación del desempleo y a la reinserción laboral, y la otra es la acreditación de competencias. Por ejemplo, en mi empresa ahora mismo se van a acreditar, ¿vale?, varias personas bajo el vehículo de acreditación que van a obtener una titulación oficial. Si esto fuera a nivel mayoritario, ¿qué pasaría? Que el consumidor ahí fuera nos empezaría a reconocer como una profesión más. ¿Por qué? Ah, pues mi hijo está estudiando formación dual de gestión inmobiliaria. Ah, pues mi sobrino también. Ah, y oye, y a partir de ese momento, nosotros, cuando contratáramos a alguien, lo que nos vendría serían personas que ya han estudiado, ¿entiendes?, específicamente, claro, durante un determinado tiempo. Y se eliminaría ese intrusismo laboral de gente no cualificada que mancha el sector. Claro, pero el intrusismo, que la mayor parte de los sectores no cualificados intentan eliminarlo con normativas, ¿entiendes?, o con decretos. Yo no soy nada partidaria, que está bien. Yo creo que un sector se regula, ¿vale?, a base de cualificarlo. Cuando tú eres capaz de promover beneficio y utilidad al consumidor, ¿y dónde está el beneficio y la utilidad? En tu especialización. ¿Y a qué llamamos especialización? A una persona que está capacitada, a una persona que realmente tiene una formación, ¿entiendes?, que le lleva a tener una capacitación, te puede asesorar en un determinado acto o un determinado servicio, ¿correcto? Entonces, bueno, pues ahí es donde entramos a formar parte de los profesionales de este país, pues como un dentista. Pues acabamos de terminar la reforma de este local. ¿Crees que cualquier electricista o cualquiera me ha podido venir y me ha dicho, venga, yo te hago el boletín? No, el boletín me lo ha podido hacer solamente una persona que está certificada por la administración, que es una persona, es un electricista que está cualificado, ¿correcto? Solamente esa persona puede hacerte el boletín. A mí, aunque me venga el chapas de al lado, me venga el portero, me venga el vecino y me diga, tal, no sé qué, yo te hago la instalación. No, pero tú tienes que pagar a un electricista para que te vaya a hacer el boletín. El boletín es que te certifique que toda tu instalación está correcta. Entonces, la administración ahí se ha encargado de decir, a ver, a mí me lo certifica un tío que yo, a su vez, ya he cualificado. ¿Correcto? Entonces, claro, eso es lo que nosotros reconocemos como profesionales. Entonces, eso es lo que yo quiero que haya en mi sector. Y por eso llevo trabajando 20 y tantos años, desde 1998 que creamos AEGI. Qué bueno, súper interesante. La verdad que es una pasada. Y sí. Hablando un poco sobre el sector inmobiliario un poco más en general, ¿qué aspectos crees que son esenciales para conseguir éxito, para tener éxito dentro de este sector? Pues mira, a lo mejor tienes que ser muy buen vendedor o tienes que tener mucho cuidado con ciertos aspectos. ¿Cuáles aspectos crees que son los más importantes? Bueno, yo el éxito lo interpreto como la consecución de propósitos, ¿vale? Entonces, yo creo que importante es la especialización, realmente importante. Entonces, tú te especializas. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Un especialista de propietario? ¿Que eres un especialista de comprador? ¿De acuerdo? Vale. Para mí importante es la especialización, es decir, una persona que esté capacitada para poderte solventar esa necesidad que tienes. Porque ese es el objetivo que te va a trasladar en el tiempo y que como consecuencia entendemos que te va a ayudar a tener éxito. Si por éxito entendemos en mantenerse en el tiempo, que al final, si entendemos eso, a lo que realmente se traduce éxito es a la consecución de un propósito. ¿Cuál es tu propósito? Claro, totalmente. ¿Cuál es el objetivo que te dirige? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Para mí el qué es muy importante, es la primera pregunta ante todo, ¿vale? El por qué y el cómo viene después,
Pero el qué y el por qué son, digamos que los dos pasos, ¿no? Y el más importante es ¿a qué te dedicas? ¿Vale? Y luego, ¿por qué? ¿Qué quieres? ¿No? ¿A qué me dedico yo? Qué bueno. Y yo cuando me lo pregunté al principio, pues ¿yo me voy a dedicar a vender casas? No, yo no me voy a dedicar a vender casas. No es eso lo que yo quiero, y esto hay que tenerlo claro. Lo que quiero es, yo me quiero dedicar a vender servicios. ¿Y a qué traduzco el servicio? A vender ventajas. ¿Y cuál es la ventaja para un cliente que es ajeno a mi sector? Pues yo, por ejemplo, no sé nada de fiscalidad. Pues claro, esta empresa, yo tengo mi fiscal, pago mensualmente, ¿sabes?, mi asesoramiento fiscal, ¿correcto? O sea, confío en un profesional. Pues eso es lo que yo quería que un cliente sintiera de mí, ¿entiendes? Claro. O sea, voy a un agente inmobiliario que realmente sabe lo que tiene que hacer. Entonces, cuando hablamos de éxito, ¿qué se necesita? Pues se necesitan personas, primero, que tengan muy bien definido hacia dónde van a enfocar, ¿entiendes?, sus objetivos. ¿Qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican? ¿Qué venden? ¿Vendo casas? Pues mira, es que vas a tener una competencia enorme, porque mira, casas venden porteros, vecinos, cuñados en paro, casas lo vende cualquiera, cualquiera. No te vas a distinguir, pero ¿y servicios? ¿Vende cualquiera? Eso no, ¿vale? Claro. Eso no. Entonces, yo creo que ahí está el quid de la cuestión, ¿no? El tener muy definido cuál es el puerto del destino, a dónde tienes que, hacia dónde te quieres dirigir, porque eso es lo que te va a marcar la ruta. Hay una enorme diferencia. En mi sector se montan mayoritariamente negocios, no empresas. ¿Dónde está la diferencia? Pues que el negocio va directamente a ganar. Y dices, ¿es lícito? Es perfectamente lícito. Jolín, una persona tiene un dinero, tiene un tiempo, invierte su esfuerzo y tiene que ganar. ¿Por qué no? Totalmente. Pues claro que sí. Y entonces las empresas, ¿qué son? ¿ONG? No, las empresas no son ONG. Pero la empresa tiene una ruta diferente. El objetivo no está en ganar, el objetivo está en dar a ganar. Porque yo tengo claro que si gana mi cliente, tanto el interno como el externo, que es a mí lo que me quita el sueño, voy a ganar yo. Así es que yo no me voy a ganar yo no me voy a ganar yo. Claro. Me voy primero a que ganen mis comerciales y que ganen mis clientes, por encima de cualquier cosa. Porque si ellos ganan, gano yo. Entonces voy a la ruta más cercana, voy al objetivo más cercano, ¿entiendes? Y el objetivo más cercano cuando yo empecé era que ganaran mis clientes. Qué bueno. Ahora que ganen mis clientes internos. Totalmente. Yo hay una cosa que creo que, como te he comentado un poco fuera de cámara, el tema de las personas que se convierten en empresarios es porque tienen la capacidad de lidiar muy bien con situaciones difíciles. Entonces, yo te quiero preguntar, primero, ¿qué situación sientes tú que ha sido muy difícil o determinante que te haya marcado un poco en tu carrera? Y segundo, ¿cómo lo gestionas? Mira, hay una frase que yo aprendí siendo muy jovencita, hay un concepto, más que una frase, que yo aprendí siendo muy jovencita, sin quererlo, y es aprender a perder. Ese es el punto. Yo estaba con mi padre en una feria, mi padre era tratante de ganado, ni siquiera era ganadero, era tratante de ganado. Significa eso que iba a ferias, compraba ganado, durante un tiempo lo podía tener y luego los vendía en la misma feria. Y yo recuerdo que mi padre vende una partida yo tenía 13 años aproximadamente y estaba a su lado, vende una partida de vacas, no sé si eran 100, 150, y le viene otra persona y le dice, Juan, se llama Juan, oye Juan, ¿qué tal que no sé qué? Joder, me gustan esa partida, tal, no sé qué. Mi padre, la tengo vendida, te pago más. Y dice mi padre, he dado mi palabra. Y cuando se marcha, una vez que tienen la charla y tal, no sé qué, le digo, joder, pues ahí has perdido, yo con mi falta de capacidad, pero yo me doy cuenta de que ahí mi padre ha perdido dinero. Y me dice mi padre, mira, te voy a decir una cosa y apréndelo bien, que para poder ganar tienes que aprender a perder, ¿sabes? Muchos años después, muchos después, un día en uno de esos eventos a los que yo voy, que vienen gurús de todo el mundo, que valen una pasta, a los que también he asistido, escucho a una eminencia de la economía decir lo mismo que mi padre, que era un rural sin apenas estudios. Es decir, que hay una enseñanza que te inspira la propia vida. Entonces, yo me doy cuenta de que una de las cosas que primero hay que aprender es a perder. Porque
eso no te lo enseña nadie. Nuestra sociedad no nos enseña a perder. Entonces, si tú aprendes a perder, ¿vale? ¿Qué significa aprender a perder? Pues exactamente lo que dice la palabra. O sea, ayer comentaba yo con un grupo ayer estábamos comiendo aquí los directivos y le explicaba a mis directivos que me he visto en la obligación de despedir a personas de esta empresa que vendían una barbaridad, con gran dolor de mi corazón, pero es que no eran los partners que yo quería, porque no tenían la imagen que yo quería, porque no dejaban el rastro que yo quería. Eso es aprender a perder. Y he perdido jefes de ventas porque no entendían esto hace muchos años, ahora ya lo entienden. ¿Entiendes? ¿Sabes? O sea, vamos muy a ganar. ¿Y cómo vas a echar a un vendedor que te está vendiendo 4 pisos al mes? Pero es que no te está haciendo equipo. Es que no está dando la imagen que tú quieres. Es que hay una cosa que se llama valores y principios que se tienen que preservar, porque si no los preservas, o sea, son líneas rojas que tú no puedes dejar. Y cuando una persona te las está pasando, esa persona, ¿entiendes?, no está dejando el rastro que tú quieres, no está dejando la imagen. Y 4 pisos mensuales valen tu imagen y valen tu futuro. Y hay un momento en que tienes que aprender a perder. Totalmente. Y yo he tenido que echar a responsables míos, jefes de equipos que me llevaban los equipos, que vendían una barbaridad, y les he tenido que decir, mira, no me interesa. Qué interesante, ¿no? Porque sí que es cierto que habitualmente, ingenuamente los españoles, mitificamos conceptos norteamericanos que dice leave the money on the table, ¿no? Es decir, dejar dinero sobre la mesa. Y eso es justamente lo que tú acabas de explicar, que muchas veces nos enfocamos en ganar mucho dinero a corto plazo, pero estamos dejando mucho dinero a largo plazo, que ahí es donde está el gran dinero, el big money. Claro, pero es que tú tienes que pensar, todo viene hacia dónde te quieres dirigir, a qué quieres estar. Si yo quiero estar aquí mañana, si ese es el objetivo, si ese es el principio de todo. Yo lo que os he explicado al principio es, cuando yo me posiciono frente a mi negocio en 1984 y digo que no quiero un negocio y quiero una empresa, cuando yo digo eso, cuando yo me digo a mí misma no quiero cruzarme de acera, que esa fue la simpleza que luego se trasladó a con los ojos cerrados, es decir, un nivel de confianza al que yo quiero llegar, porque tú no te dejas llevar por nadie con los ojos cerrados, sino que tienes un nivel de confianza muy alto, eso es un sueño, porque ni con nuestras parejas nos dejamos llevar con los ojos cerrados, pero bueno, ¿no? Ese es el punto de inflexión, esa es la parte fundamental, y eso lo tienes que tener claro. O sea, eso es lo que te enseña a perder. O sea, tienes que aprender a perder y tienes que hacerlo. He transitado 4 crisis o 5. Momentos duros he tenido montones. Eso sería muy interesante, perdóname que te interrumpa, pero creo que pues súper interesante que nos contaras cómo fueron esos momentos y sobre todo cómo saliste de ellos, porque sí que ahora podemos decir, bueno, fueron momentos difíciles y tal, no, pero yo nos gusta, si luego ves el podcast y demás, a nosotros nos gusta mucho que la gente pueda sacar algo de valor de aquí. Pues por ejemplo, hay muchos que nos han dicho, pues mira, a mí lo que me salvó en un momento de crisis fue que yo había pedido una financiación muy barata y que luego con esa financiación me pude financiar durante todo el tiempo en el que estaba la crisis, por ejemplo. Porque esto es otra cosa que te enseñan los empresarios, dicen, mira, normalmente las crisis tienen un lapso de tiempo de 4 o 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Los momentos difíciles son 2. Entonces, si tú tienes pulmón financiero durante 24 meses, tienes capacidad de durar. Ese tipo de cosas nadie te las enseña, salvo que lo hayas experimentado. Entonces, yo me gustaría que nos contara momentos difíciles y cómo saliste de ellos, si se puede saber, claro. Momentos difíciles a lo largo de 4 años, porque esta es otra. Cuando alguien te traslada en el tiempo y te ve 40 años atrás y te ve con una infraestructura como la que yo tengo, y además los locales son nuestros y tal, piensa que el éxito es jauja. No, el éxito es un camino duro y complicado y también de enorme satisfacción, ¿no? Yo creo que lo que a nosotros nos ha salvado ha sido tener muy claro cuál era nuestro puerto de destino y también nuestra metodología. Es decir, esto que antes he explicado, es decir, no es solamente una cosa, hay una serie de palancas que han sido determinantes, pero mira, la palanca de los principios y los valores que se han mantenido a rajatabla en esta empresa, cayera quien cayera, la palanca de la tecnología y la palanca de la especialización, ¿vale?, nos ha ayudado muchísimo. El poder, esa herramienta de evaluación de puestos que yo te digo que yo supe años después, accidentalmente, que se llamaba así,
que era una herramienta que medía el esfuerzo de las personas, es decir, aquí ahora mismo en nuestra empresa, bueno, tienes un hermano trabajando aquí, con lo cual te podrá explicar perfectamente, ¿no? Ahora ya está hiperdepurada, ¿no? Pero yo me he dejado las pestañas y años de mi vida sumando y restando al principio de todos los principios, ¿no? Porque aquí entra una persona y tiene una hoja de ruta a seguir, entonces nosotros le podemos garantizar el número de ventas, literalmente, o sea, no es mentira, o sea, parece un milagro, pero no lo es, eso es una cuestión solamente de trabajo, ¿correcto? Entonces, si él hace un determinado número de llamadas y de ese número determinado de llamadas obtiene un número determinado de visitas que obligatoriamente los tiene que tener si no le falla la capacitación, ¿vale? Tendrá un determinado número de ventas, y es calcado. O sea, nosotros podemos tener un suelo, y es así, ¿vale? Pero yo, para llegar hasta aquí, es verdad que han pasado muchos años. Entonces, ¿qué me ha salvado a mí, volviendo a tu pregunta? Esta metodología. El poder anticiparme, el poder tener datos que me ayudaran. Por ejemplo, cuando yo, en el 2007, una de las crisis más duras, nosotros nacimos ya en una crisis, ¿de acuerdo? Luego hubo otra crisis que fue la del 90, lo de los 90, fue con la guerra del Golfo. Fue terrible la crisis, sí, fue la guerra del Golfo, fue terrible, ¿no? Fue un parón sopetón. Entonces, cuando tú empiezas a manejar datos, y yo en aquel momento, en los 90, empezaba a manejar datos, ya empezaba a tenerlos claros, y a mí eso ya me daba un índice de que algo se estaba parando. Yo en el 2007 supe que algo estaba cambiando. Lo supe antes de que se paralizara. Yo te puedo decir precisamente que en abril-mayo del 2007 se paralizó el mercado aquí en Madrid, porque luego el comportamiento, ¿vale? La onda expansiva es diferente a nivel nacional, ¿no? Pero en Madrid, en abril-mayo del 2007 se paralizó el sector y había en septiembre se había caído el 50% del sector inmobiliario, O sea, casi el 50%. Te puedo decir que conmigo estaba, por ejemplo, una estructura, estaba MC, que sé que tenéis alguna referencia de MC, sí. Conmigo negociaron el convenio ellos y Fincas Corral, ¿vale? Fincas Corral, 400 oficinas, en septiembre estaban cerrados. O sea, eran ídolos con pies de barro. O sea, es decir, hay cosas aquí que no se gestionan bien. Por ejemplo, en los sectores con índices, con indicadores tan volátiles como el nuestro, que son indicadores pues muy volátiles, no calibran bien los conceptos, vamos a llamarlo así, ¿no? O sea, crecimiento lo llaman solamente a la verticalidad, y eso es un error para mí de base. O sea, crecimiento no es crecer hacia arriba. Crecimiento tiene que ir proporcionado con la horizontalidad. Si tú no creces horizontalmente, es muy difícil que te puedas sostener. Y hay muchos proyectos dentro de los sectores no profesionalizados, como el nuestro, sobre todo en las áreas comerciales, y yo creo que a nivel nacional, que se preocupan, y muchas personas que se preocupan de crecer verticalmente, y no dimensiona la horizontalidad. Entonces no hay base. Entonces, en el momento que viene una pequeña brizna de aire, te tira, ¿correcto? Si tú esta taza, que tiene una base, que está preparada para soportar una verticalidad, la asciendes hasta arriba, esta taza se te termina cayendo a la más mínima, que la toques o que la mires, ¿entiendes? Entonces, eso también hay que entenderlo. Y en las crisis, cuando vienen las crisis, si tú tienes un buen crecimiento horizontal, y cuando hablamos de un crecimiento horizontal, tienes capacidad, por ejemplo, de medir, tienes capacidad de visualizar, tienes capacidad de ver datos. O sea, por ejemplo, yo empecé a darme cuenta de que la demanda empezaba a bajar, el número de llamadas empezaba, nosotros medimos todo, empezaban a bajar. El número de clientes, el número de visitas empezaba a bajar, o sea, tú ya empiezas a ver, entiendes, que algo está pasando. En mayo del 2007, el mercado inmobiliario se paró. A finales del 2007, que todo el mundo habla de la crisis del 2008, no es verdad. La crisis empezó en el 2007. Los que tenemos capacidad de medir los movimientos dentro de nuestra organización, nosotros somos un ecomundo. O sea, yo mido, o sea, a mí me vienen todos los portales, nosotros somos, para los tecnológicos somos un chollo, porque claro, esta empresa es muy puntera tecnológicamente, entonces todo lo implementan con nosotros, todo. ¿Vale? Porque tenemos mentalidad para ello, ¿no? Yo me encantaría preguntarte una cosa que creo que a la gente le puede resultar muy interesante, y es ¿en qué momento? O sea, es cierto que tú me decías que llevaba mucho tiempo investigando sobre el tema de las mediciones, tener muy controlado todo,
para ti, ¿qué ha supuesto el tener tal nivel de control? Es decir, yo para mí pienso que cuando tú manejas una cuenta de resultados de una empresa, tú tenías que tener más o menos cierto grado de predictibilidad de cuánto vas a generar para ver si puedes pagar o no, como tú bien dices, la nómina. Entonces, ¿cuándo te diste cuenta de que eso era fundamental, sobre todo para este sector? Porque, como tú bien dices, es un sector que no está profesionalizado. Y a mí de verdad te lo digo, y para mí parte de querer hacerte la entrevista es lo que tú has dicho, muchas nóminas que sostener, cuando es un sector que, bajo mi opinión, es muy volátil o tiene cierto grado de no ser recurrente, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para tener recurrencia en ingresos, recurrencia de nuevo negocio? ¿Cómo lo haces? Cuéntame un poco esa parte. Con la metodología que tenemos. O sea, hay un método de trabajo. O sea, nosotros podemos saber lo que vamos a vender perfectamente. Y de hecho lo sabemos. O sea, no hay ningún problema. Entonces simplemente es cambiar cosas porque tú dices, este año me lo invento, cierro el 1. Si yo quiero el año que viene hacer 2, claro, tú solo tienes que ajustar cosas y adaptarlo. O sea, nosotros sabemos lo que tiene que hacer un comercial para vender 2 pisos al mes. Y lo vende en el momento que lo hacen. Qué locura. ¿Tú tienes un ERP en la empresa? Claro, nosotros tenemos una herramienta que nos va midiendo todo. O sea, decir, pero es que, bueno, tu hermano te lo puede decir. Qué fuerte. O sea, él lo hace. O sea, el problema es encontrar personas, porque esta es la dificultad. El capital humano. Claro, el problema es el capital emocional. El capital emocional es el más complicado, porque unir eso no te puedes ni imaginar lo difícil que para nosotros ha sido. O sea, nosotros no podemos coger gente con experiencia. Nosotros estamos en total y absolutamente desventaja con la competencia. Porque están viciados. No podemos, es imposible. O sea, y de hecho aquí la gente cuando adquiere un poquito de vuelo, pues este sector es un sector con muchos cantos de sirena e inmediatamente le empiezan a ofrecer y tal, y se nos han ido cantidad de gente porque llega un momento que el vendedor se convierte en una estrella, le llevamos a ser una estrella, ahí tenemos un departamento de captación, ahí puedes bajar y hablar con personas que llevan con nosotros 9 meses, entraron con nosotros, una Tania, un tal, que los conoce además el Juan, y según entra le decimos, mira, esta es tu hoja de ruta, o sea, te vamos a poder posicionar. En los primeros 3 meses probablemente termines con una venta al mes de captación, o sea, ellos captan y ellos no venden, tienen que venderle a ellos, ¿no? Pero en el primer semestre, a partir del primer semestre, estás en 2 ventas al mes. Y están en 2 ventas, están por encima de 2 ventas al mes, ahora mismo. Pero porque cumplen a rajatabla, ¿de acuerdo? Entonces, es un método, pero si esto no tiene más misterio que trabajar desde la realidad, no desde el bla, bla, bla. Lo que tienen los sectores no profesionalizados, y son mayoritariamente los comerciales, es que vivimos mucho del endiosamiento, vivimos mucho del bla, bla, bla. Y aquí no hay bla, 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 aquí hay verdades. O sea, si tú tienes una cartera, cuando entran aquí los vendedores y los captadores, a los captadores se le da un determinado número de carteras y los vendedores se le da un determinado número de cartera de compradores, ¿de acuerdo? Ellos ya nacen con una cartera de compradores, tienen que hacer un determinado número de llamadas, con unos resultados, ¿de acuerdo? Tienen que atender a esos clientes, tienen que sacar de ahí un determinado número de visitas. Y si están en los suelos nuestros, venden sin ningún problema, sin ningún problema. O sea, no es algo que puede ser a lo mejor, no, es real. Por eso esto es construir una profesión, ¿lo entendéis? O sea, ¿cómo va a ser esto una profesión si tú no tienes capacidad para saber si vas a poder mañana pagar el piso, el alquiler de tu casa? Si tú no sabes si vas a poder pagar el colegio de tus hijos, eso no puede ser nunca una profesión, ¿comprendes? Entonces tenemos que construir una profesión. Una profesión se construye cualificándola y capacitándola y además especializándola, ¿correcto? Y eso requiere de una infraestructura en cada vehículo. Una infraestructura, en el vehículo de la formación, bueno, pues una cualificación, una titulación oficial. En el vehículo de la capacitación tiene que ir acompañado de una especialización, de unos conocimientos, de una capacitación y además de unas herramientas, porque no solamente o sea, la tecnología no es una cuestión de tenerla, es una cuestión de usarla. La tecnología es imprescindible, dimensiona la capacidad del individuo. O sea, yo sueño con eso, o sea,
Yo era vendedora y yo no tenía tecnología. Yo empecé siendo vendedora en una agencia inmobiliaria y yo que podía llevar 20, 30 clientes, que los llevaba con un cuaderno, pero es que mis vendedores llevan 300 clientes. Claro. Es que, ¿cómo no van a vender de 300 clientes? Hombre, por favor. Las probabilidades están ahí, claro. Por favor. Es una cuestión de probabilidades. Claro, pero para que esa persona con 300 clientes venda, le tienes que convencer que tiene que trabajar esa base de datos. Claro. Que no les gusta lo más mínimo. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ahí es donde nos encontramos con el problema. ¿Correcto? Nos encontramos con el problema con el capital humano, pero no con la dificultad, porque en el momento que hacen lo que tienen que hacer, que es atender al cliente, porque yo les digo, pero vamos a ver, si tú no quieres a esos clientes, quítatelos, pero lo que tú no puedes hacer es tener 300 clientes y empeñarte en trabajar 70 porque son los que mejor te caen. No, señor, el resto también son clientes, y claro, si no los quieres como clientes, están mal atendidos, y eso sí que no se lo consentimos. Totalmente. ¿Entendéis? Sí, entonces, sí. ¿Cómo no va a ser, cómo va a asombrar que venda un vendedor si tiene en su cartera 300 clientes? No sé cuántos puede tener Juan, pero entre 300, ¿sabes? ¿Cómo no va? Y el departamento de captación pasa lo mismo, ¿entiendes? O sea, es cuestión de constancia de trabajo y un concepto que tampoco ha salido, que es el seguimiento. El seguimiento es algo, es ajeno a nosotros, otra cosa que no nos han enseñado, sobre todo en el mundo comercial, ¿vale? Entonces, somos muy cortoplacistas, yo creo que es el cáncer del sector comercial en general y en particular del sector inmobiliario. Entonces, lo queremos para allá. Si el cliente llama y le informas de un inmueble 2 o 3, pero no te lo compra, inmediatamente al vendedor ya le deja de interesar, deja de tener interés. Pero vamos a ver, o sea, primero es un cliente, ¿entiendes?, que tiene una necesidad. Y eso es el todo. Y hasta que no te demuestre lo contrario, es un cliente que tiene una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad que tiene un cliente en esta empresa? Que quiere una casa. Ese es el único momento en el que empieza a aparecer el tangible, pero desde el punto de vista de la venta del servicio, ¿correcto? No desde la venta del tangible. Qué bueno. ¿Vale? Vale. Entonces, no es, créeme que no es, a veces parecen milagros cuando hablan conmigo. Mira, hace 15 años yo di mi primera conferencia en la Universidad Europea y que yo no me veía, 15 años, yo creo que ya eran 18 años. Me viene un día un vendedor y me dice un vendedor, es que hay un cliente mío que le llama mucho la atención nuestra forma de trabajar y quiere hablar contigo, me dice el vendedor, hace 18 años. Digo, bueno, pues como vosotros, pues que venga y hable conmigo. Y era un catedrático de la universidad que estaba comprando casa en Madrid, y me dice, mira, es que me llama mucho la atención porque es la única empresa del sector que me llama de manera continuada, vamos, como para no llamarle, que saltan todas las alarmas en los sistemas que tenemos, ¿no? Y le explico lo que hacemos, y le explico, y le llama mucho la atención. Y al cabo de unos cuantos meses me llama un día y me dice, ¿a ti no te importaría venir y dar una charla porque vamos a hacer un tal no sé qué? Y digo, bueno, pues yo no pregunté mucho más, y como vosotros no he preguntado nada más. Me dicen un día, me acerco a la Universidad Europea y me encuentro con el director general de Renault España, hace 18 años, que ya estará el pobre hombre jubilado, y con el director de Recursos Humanos de Metro Madrid. Y yo, una empresa pequeñita. Tenía, pues hace 18 años, pues tenía 20 o 30 vendedores, personas o 30 y tantas, ¿no? Y allí me enteré yo que lo que yo tenía era una herramienta de evaluación de puestos. Así. O sea, yo no le había dado nombre, yo no sabía lo que hacía, o sea, yo sí sabía lo que hacía, porque yo lo que le pedía a mis informáticos es, yo quiero esto, y esto, y esto, y esto, y ahora tú tradúcemelo a un lenguaje informático. Yo necesito esto, necesito que la herramienta haga esto, yo necesito que me mida esto. Entonces yo trabajaba con mis informáticos, y yo manualmente también, ¿no? Y entonces voy y me presento, y Renault España, el director general de Recursos Humanos de Renault España, presentó una herramienta de medición que ellos hacían, pero sus herramientas eran herramientas que medían semestralmente, que medían, ¿sabes? Es que mi herramienta mide semanalmente. Claro. Semanalmente, ¿entiendes? Porque yo me tengo que preocupar de que salgan, para que haya una regularidad en las ventas, porque aquí no, en esta empresa no se habla de operaciones, se habla de medias. Yo no permito que hablan de números. ¿He hecho 4 pisos? No. Llevas una media de 1 porque en 4 meses has vendido 4, imagínate, ¿no? O sea, les enseño a trabajar con realidad desde el principio. Repito que el sector inmobiliario
no trabaja con realidad. O sea, tú te encuentras con gente que te ha vendido 4 pisos y le dura el eco de los 4 pisos 6 meses y luego resulta que llevan un 0,75 de media en los 6 meses, porque no ha vuelto a vender más, no ha llegado ni a una venta, ¿no? Claro. Pero él está con que ha vendido 4 pisos. No, aquí les enseñamos a enfrentarse con la realidad. Tú llevas tantas ventas y en esta empresa se habla de medias. Lo que no son cuentas son cuentos. Sí, es así, ¿no? Y bueno, pues yo ahí presenté mi herramienta y ahí me enteré que era una herramienta de evaluación de puestos. Mi herramienta mide semanalmente y bueno, la verdad es que les impactó mucho. Aquella herramienta mía les impactó mucho, tanto es así que el director general de Renault España me dice o sea, aproxima a mí y me dice, ¿y no podrías hacer algo para vendérmela y tal? Digo, mira, yo no tengo la herramienta preparada para venderla, no la tengo paquetizada, ni muchísimo menos está hecha para eso y le ayudé a crear la suya. Estuvo durante mucho tiempo llamándome y me llamaban sus informáticos, mira, yo he hecho esto y luego ya no lo sé, ya de esto hace 18 años, claro. Ya no lo sé lo que ha podido pasar, ¿no? Pero ahí me enteré yo que era una herramienta de evaluación de puesto, que ellos la llamaban así, digo, pues yo también la voy a llamar así. Totalmente. Le pusieron ese apodo, ¿no? Le pusieron ese apodo, sí. Bueno, pues para ir un poco cerrando, quiero que nos cuente un poco cómo ves la perspectiva de este sector en el futuro y cómo ves, ya te digo, la intermediación inmobiliaria o este sector dentro de, por ejemplo, 10 años. Pues yo la veo muy bien, mira, tenemos una perspectiva muy buena, lo que pasa es que nos tenemos que mover. Este es el punto de inflexión. Yo creo que el sector tiene que cambiar. O sea, yo creo que el problema lo tenemos nosotros, no lo tiene la sociedad. Nosotros como sector, que tenemos unos conceptos que debemos de cambiar. Pero, sinceramente, o sea, sí o sí nos vamos a construir como una profesión de futuro. Porque no es posible que para hacer una declaración de la renta tú ya contrates a un asesor y para vender una casa, ¿entiendes?, te lo haga el portero. Eso no es posible, claro. No es sostenible. O sea que o lo vamos a hacer nosotros o lo van a hacer otros, ¿correcto? Pero el sector va a tender a profesionalizarse y de hecho ya hay unos cambios verdaderamente importantes, nada que ver con cuando yo empecé. Bueno. Yo creo que el futuro es muy bueno, yo creo que caminamos hacia hacer una profesión y además una de las más importantes. Pasa en gran parte de Europa y en una parte muy, bueno, prácticamente en todos Estados Unidos, que estamos reconocidos como una de las profesiones, no tiene nada más que ver las películas, ¿no? Totalmente. Como una profesión más del cuadro de profesiones de los países. Nosotros ahora todavía no lo somos, pero caminamos hacia ahí sin ninguna duda. El futuro yo personalmente lo veo francamente bien, pero sí que es verdad que hay que cambiar, hay que redefinir conceptos en general. Yo creo que caminamos hacia hacer organizaciones mucho más eficientes. La tecnología, o sea, nosotros somos una empresa que nos hemos preocupado, que yo creo que es importante, ¿no?, estar siempre a tiempo real del aquí y ahora, siempre, en cada momento, porque si no te quedas atrás. Nosotros tenemos hace 20 años, casi 30, bajamos a Planta Calle, no había una sola oficina en Planta Calle y además con un local muy importante, aquel no era nuestro, aquel lo teníamos alquilado. Yo un día pensé que cuando tuviera posibilidad y me pudiera comprometer con el banco iba a tener mis propios locales. Empecé a abrir locales, yo los quería comprar y era más el gesto de decirle al barrio, he llegado para quedarme, bueno. Tengo capacidad, porque mucha gente me dice, pero la compra de los locales, ¿por qué? Digo, pues mira, no era solamente una inversión, era un propósito, era la intención de decirle a un barrio, hemos llegado, hemos comprado un local, lo hemos reformado entero y estamos aquí, ¿vale? Y ahora hemos creado esto porque ya no tiene razón de ser, hace ya tiempo que dejó de tener razón de ser el tener 6 locales distribuidos por Madrid y sí que es verdad que necesitábamos una representatividad. Ahora creo que el escaparate está en la nube, no está en la calle, ya no está en la calle. Yo creo que vamos a migrar, estamos migrando hacia un mundo donde hay que redefinir todos los conceptos. Por ejemplo, una cosa que a mí personalmente como empresaria me ha movido mucho es mi capital interno, mi capital emocional, mi cliente interno, que es mi personal. Cuando yo empecé era difícil que nadie comiera en la oficina. Hace solamente 10 años
Todas mis oficinas, todos mis locales tienen un espacio para tomarse un café y un desayuno, pero era difícil que alguien se quedara a comer. De un tiempo largo para acá, todo el mundo come. Tú no puedes tener el mismo horario. Nosotros tenemos un horario comercial de 9:30 de la mañana a 2, de 4:30 de la tarde a 8. Ya antes de la pandemia lo veía y yo ya lo tenía más o menos previsto, el poder centralizar. Pero después de la pandemia el acelerón ha sido brutal y hemos decidido cambiar el horario. Y ahora dimos el salto al departamento de propietarios, tiene un horario de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde y tres semanas al mes y una semana hacen el turno de tarde. El objetivo es conciliar, es que mi personal tenga capacidad de poder disfrutar también de su familia, porque ya no vive, la gente que trabaja no vive mayoritariamente en el centro de Madrid. Se levantan a las 6 de la mañana para venir a trabajar, porque muchos viven a 30, 40 kilómetros, muy poca gente vive ya en el centro de Madrid, comen todos aquí, entonces no los puedes tener desde las 9:30 de la mañana hasta las 8 de la tarde que llegan a sus casas a las 10 de la noche. Claro. Entonces, bueno, pues hemos decidido cambiar el horario. Ahora vamos a cometer el cambio en el área de ventas. Estamos en ello, en enero, en febrero lo haremos. Qué interesante. Qué bueno. Sí. Entonces eso nos ha movido. Entonces, futuro, pues yo creo que todo, porque somos una de las profesiones más importantes que pueda haber para un consumidor. O sea, la compra y venta, el alquiler de una casa mueve todas las emociones y evidentemente la cuenta corriente del cliente a unos niveles, o sea, muy altos. Entonces, ¿cómo no vamos a ser una profesión? Claro. ¿Vale? Totalmente. Para ir finalizando, siempre nos gusta que la persona hacerle dos últimas preguntas. Si quieres tú haces una y yo le planteo la otra. Sí, bueno, la primera es ¿quién traerías al podcast? Alguien que tú pienses que puede ser un buen invitado para traer, que tenga alguna historia interesante. De eso tendría que ser directamente a cámara diciendo, esta persona tiene que venir al podcast. Te invito aquí al podcast. ¿De mi sector, dices? Bueno, en general. No tiene por qué ser del sector inmobiliario. Correcto. Bueno, yo, fíjate, traería a un buen empresario, a un empresario que no fuera de este sector y que pudiera de alguna manera un poco implementar, ¿no?, esa ideología, esa mentalidad. Si hablas de una persona concreta, de una persona concreta, pues no lo sé. Yo qué sé, yo tengo conocidos, por ejemplo, que son dueños de hoteles. Bueno, pues te podría decir, pues una Verónica, que es dueña de varios hoteles aquí en Madrid. Pues a lo mejor te diría, oye, pues os doy el contacto de Verónica para que la hagáis. Sí, yo creo que nos encantaría y sobre todo son perfiles que normalmente son muy buenos y muy anónimos, por así decirlo, es decir, en el mundo digital, pero que en el mundo analógico todo el mundo los conoce porque son buenos y son profesionales. Entonces, para mí, creo que puede ser muy interesante traerla. Bueno, por ejemplo, no sé, empresarios o también a gente de tecnología. Tenéis a gente de tecnología muy puntera, de verdad, o sea, muy puntera, que están haciendo cosas muy interesantes. También podría ser una buena opción. Sí, bueno. Sí. Vale. Para el sector me refiero, para este sector, sí. Que podrían aportar mucho. Claro. Y bueno, ya para finalizar, la última pregunta que nosotros decimos es si te gustaría preguntarnos algo a nosotros, alguna curiosidad o algo que tú digas, pues esto lo tenemos que preguntarnos. Siempre damos esa posibilidad. A ver, yo me he metido en esta entrevista sin tener apenas conocimiento, pero antes de empezar yo te he preguntado a ti a qué te dedicabas, tú también, vosotros. Bueno, sí, a mí me gustaría conocer cuál es vuestra misión, cuál es la misión de vuestros proyectos, ¿no? ¿Cómo la tenéis definida? Si tenéis definida misión, porque y la misión y la visión, ¿no?, de vuestros proyectos. Sí que hemos estado hablando en todo momento que yo creo que para mí esa es la palanca principal, o sea, porque esa es la que te marca el camino, ¿no? O sea, si no tienes rumbo, ¿sabes? Sí. Es difícil llegar a puerto. Total. Claro. A ver, nosotros nuestra idea principal con este tema del podcast y las entrevistas, tenemos como un lema muy marcado, que es un poco conocer a la persona que hay detrás del personaje.
O sea, es decir, la gente a lo mejor te ve a ti como una empresaria, dueña de este negocio y tal, pero ¿quién es realmente la persona que hay detrás? Y ese es un poco nuestro objetivo principal. Y luego, si quieres desarrollar algo más de la idea. Sí, realmente, en este caso, en el caso del podcast, si te lo menciono, si quieres te puedo mencionar mi otra parte empresarial, pero en el caso del podcast lo que queríamos es ver un poco más allá del emprendedor o del empresario, porque siempre se ve la figura de, persona que tiene muchos empleados, que le van muy bien las cosas, pero ese camino nadie lo cuenta, el cómo ha llegado ahí, siempre se ve como la cima, el éxito. Entonces, para mí, y además todo el gran estigma que se tiene a los empresarios en España, y yo para mí son los que realmente aportan valor a la sociedad. Entonces, claro. Y los que crean riqueza, porque una cosa no se podría sostener sin la otra. Entonces, yo digo, ¿por qué no visibilizar al tejido empresarial español? Y yo para mí creo que estas entrevistas te ven de una forma más cercana. Y bueno, en paralelo, en mi caso lo hemos hablado un poco fuera de cámaras, pero para mí tenía mucho sentido humanizar las marcas, humanizar ese empresario, esa marca comercial, porque la gente sí que es cierto que tiene cierto reconocimiento a la marca comercial X, la que sea, pero detrás de esa marca hay alguien que lleva mucho tiempo trabajando. Y eso, cuando sabes conectar con ese mensaje en el mundo que realmente hoy en día es las redes sociales y el mundo digital, que es donde está la atención, si somos capaces de canalizar esa información, ese mensaje, venden mucho más. O sea, al final todo redunda en vender más, ¿no? Pero realmente conectas con las personas y la gente te elige a ti, porque al final, en el mercado en el que vivimos, hay un momento en el que dices, ostras, en el proceso decisorio de elijo esta empresa o la otra, ¿por qué te mueves? Por confianza. Por lo tanto, ¿qué te da más confianza que aparezca el propio empresario explicando cuál es su negocio y qué es lo que hace y por qué tendrían que confiar en ti? Eso se consigue con una buena comunicación. Y eso es pues lo que hago yo con mi agencia de marca personal. O sea, que habéis decidido poner el foco de la confianza en la persona, ¿no? Claro. Es decir, al final quien es el usuario es una persona. Total. ¿Sabes? El principal prescriptor de su marca. Claro, y el objetivo está en que confíe en una imagen, en una persona. Total, pero es más, yo voy más allá. Hoy por hoy la gente tiene elección a la hora de trabajar o no su marca personal. Dentro de 5 años no va a ser una elección, porque habrá otro de tu sector que lo haga y aunque sea menos profesional que tú, va a tener la capacidad de conectar y canalizar mucho más negocio que aquella persona que no lo esté haciendo. Y eso es un hecho, porque cuando yo hablo de Rafael Nadal, hablo de Amancio Ortega, hablo de Pablo Motos, a nosotros se nos viene una imagen de una persona. Y aunque es cierto que luego factura la empresa comercial, quien pone la cara y está delante de la persona, o sea, delante de la marca, es el propio empresario. Pues, pero fíjate que me llama poderosamente la atención porque la sociedad, porque la evolución, porque la tecnología camina hacia robotizar, ¿no? Hacia eliminar la figura, o sea, es decir, todo se está automatizando y están retirando a las personas del medio. Total. Ya no hay una persona detrás de un teléfono, ya no hay una persona, ¿entiendes?, atendiéndote de forma directa en prácticamente ninguna llamada telefónica. En prácticamente ninguna llamada telefónica. Entonces, bueno, pues volver a recuperar eso a mí me parece importante. Y sobre todo va a ser determinante en el sector. O sea, en la mayoría de sectores va a ser determinante. Fíjate hasta qué punto que ya están surgiendo al final esta idea que yo he tenido, la he rescatado de Estados Unidos, a mí me encanta rescatar ideas de allí, y fíjate hasta qué punto es importante que grandes empresarios, como puede ser Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, o toda esta gente, están ya invirtiendo en departamentos enteros solo para su imagen y su marca. Esto que te está diciendo esto va a venir para acá, porque se está dando cuenta que es importante que la gente le vea y que cuando hay un problema con Meta, que aparezca el señor dando un discurso diciendo, oye, disculpadme, que ha habido este problema con mi empresa. Y eso va a marcar la diferencia totalmente. O sea que vamos a contrarrestar el automatismo hacia el que vamos dirigido con la inteligencia artificial, con la robótica y con todo eso, con una marca personal. La marca personal va a acompañar a la marca. Los automatismos es cierto que yo creo que vienen para quedarse en muchas cosas, porque hay cosas que son muy ineficientes, ¿vale? Y que tú puedes hacerlo de forma más ágil y más barata. Al final la tecnología siempre tiende a la eficiencia,
pero va a haber cosas que la gente va a seguir conectando con la persona. Y ahí es donde tienes que profundizar. Vale, o sea que el foco va a estar en que conectemos con la persona, que Correcto, por lo menos correcto. en la parte de arriba de la empresa siempre haya una persona. 100%. Me parece interesante, muy interesante. Muy bien. Pues María José, muchísimas gracias Un por la placer, entrevista. la verdad, no os conozco mucho, verdad que- me lo dijo tu hermano directamente, digo, bueno, pues venga, yo... Muchísimas gracias por dejarnos este ratito. Totalmente. Un La verdad placer. que ha sido súper interesante.